recibimos a Felipe González Pacheco, que es un arquitecto que viene de Colombia a darnos una charla. Así que, Felipe, somos todos oídos. Bienvenido. Bueno, pues de nuevo, Silvina, muchísimas gracias por esta invitación. Lo primero que quiero es, claro, agradecerles a todos los que están aquí presentes, tomándose el tiempo para escucharme un rato. Saludar a varios amigos que veo sus nombres en la lista, lamentablemente no les veo la cara, pero pues saludar a varios de ellos. Sé que está Fernando López de Monterrey, algunos estudiantes o estudiantes míos, estudiantes de varias universidades del mundo, lo cual de verdad agradezco mucho. Latinoamericanas fundamentalmente, y es una cosa que a Silvina quiero, digamos, destacar y felicitarla por nuevamente empezar a generar esta red latinoamericana. Es una cosa que yo en mi carrera profesional he visto en algunas ocasiones. En Colombia, por ejemplo, se editó una colección de libros que se llamaba Somos Sur, liderada, entre otras cosas, por Carlos Morales en la Facultad de Arquitectura de los Andes. Y fue donde yo mismo empecé como a ver esa arquitectura latinoamericana, nosotros mirando hacia el sur, además también, porque estamos casi que en el extremo norte, con excepción de México y el Caribe. Y siempre ha sido muy satisfactorio, inclusive en ocasiones sorprendente, mirar hacia el sur y mirar la arquitectura latinoamericana. Dentro de los invitados que ustedes han tenido en este proyecto LATAM, hay varios amigos míos también con quienes hemos compartido en varios países, entonces eso lo celebro de manera importante. Ojalá podamos continuar con esta unión latinoamericana. Estoy, Silvina, a tus órdenes para ayudar en lo que sea necesario al respecto, porque creo que vale la pena muchísimo mirarnos nosotros, porque hay grandes obras arquitectónicas, grandes arquitectos, grandes personas, grandes profesores, que estamos aquí cerca y no hay necesidad de irnos tan lejos para hacerlo. Entonces, eso es lo primero que quería decirte, y muchas felicitaciones, Silvina, al respecto. A la universidad, por supuesto, muchas gracias. Ojalá pronto pueda estar por allá presente, y ustedes por aquí también, siempre bienvenidos a nuestro país y a mi ciudad en particular, que es Bogotá. Dicho eso, voy a entrar a contarles un poco sobre algunos de nuestros proyectos, contarles un poco la historia de los proyectos, la historia de lo que ha pasado, la manera como nosotros la hemos venido enfrentando ya en más de 30 años de ejercicio profesional, con un equipo de trabajo de quienes algunos de ellos están aquí en esta fotografía, pero no son todos. Me hace falta en esta foto, por ejemplo, siempre Álvaro Borges, con quien trabajé muchísimo tiempo, fue el director del taller durante varios años y acaba de ganar la Bienal Colombiana de Arquitectura con un proyecto individual de él, por lo cual lo felicito aquí públicamente. Me alegra mucho haber podido trabajar con él. Hemos sido muchos arquitectos que hemos trabajado juntos en la oficina. Siempre ha sido un estudio pequeño, siempre ha sido un estudio que en su mayor expresión ha tenido tal vez 15 personas trabajando, y hemos pasado desde 15 hasta 1, porque hay épocas mejores, otras peores en la profesión, pero siempre como con mucha persistencia y mucha pasión por la profesión. Creo que la pasión por la profesión ha sido el motor fundamental, que nos ha mantenido en un ejercicio que nos mueve el corazón, que nos emociona, que nos estimula, pero que también nos entristece y que nos duele. Es una relación definitivamente apasionada con la profesión, que creo es indispensable para poder ejercerla durante años, porque es que si no, la profesión tiene unos golpes duros frente a los cuales es frecuente vencerse. Y tal vez uno de los primeros méritos, o uno de los méritos de los que yo me siento más orgulloso, es haber tenido esa persistencia con un equipo de trabajo potente, apasionado, comprometido, que ha sacado esos proyectos adelante. Como decía Silvina, somos en el equipo colombianos. En este momento
Inclusive tenemos incorporado a un arquitecto español, Juan López Medrano, que se vino de Madrid a trabajar en Colombia, ha estado en 2 o 3 oficinas, creo que está presente en la charla también. Y bienvenido, Juan, ha sido un gran aporte a la oficina y yo creo que él ya también es un poco colombiano, o por lo menos le gusta decirlo. No sé qué tal funciona, pero le gusta decirlo. Somos colombianos, orgullosamente colombianos en este país esquinero del continente que tiene una cantidad de condiciones geográficas interesantes, la cordillera que ustedes tienen allá en el sur, tan potente, tan pedrosa, tan alta, cuando llega al macizo colombiano, se divide en 3 y fracciona el país en muchas partes, como en 5 partes. Esa geografía de la cordillera nos fracciona y nos vuelve un país que es multicultural, multirracial, multitodo. Somos personas todos muy distintos unos de otros. Una persona de Cartagena, por ejemplo, es bien distinta a una persona bogotana, o a un caleño que baila también salsa, o a un paisa que creen que vive en una república independiente, o a un llanero que tiene una conexión con la geografía tan potente. Entonces, eso hace parte, digamos, de nuestra condición geográfica y por lo tanto de nuestra condición cultural. Dentro de esa cantidad de personas y de lugares geográficos, urbanos y culturales que tenemos en Colombia, somos además bogotanos y los bogotanos tenemos muchas particularidades también dentro del país. Es una ciudad que está a 2.630 metros sobre el nivel del mar, que tiene en su costado oriental una montaña muy presente, muy potente, que nos orienta dentro de la ciudad, en una sabana completamente plana al occidente de esa montaña que llega al río Bogotá, que es límite de esa ciudad también. Entonces, digamos que esa es una primera condición geográfica que nos caracteriza y que nos marca como cultura, como personas. Como estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, estamos alrededor de 14 grados centígrados durante todo el año. La temperatura promedio de Bogotá es 14. Como anécdota, me gusta siempre contar que la temperatura promedio del planeta es 14. Nosotros estamos en el promedio mundial de temperatura, que es algo que seguramente evolutivamente tiene mucho sentido después de tantos millones de años de girar sobre nuestro eje. Hemos llegado a esa temperatura de 14 grados y Bogotá está ahí, a pesar de que en la noche podemos estar al amanecer en 1 grado centígrado y a la 1 de la tarde de un día decembrino podemos estar en 25 grados. Nos paramos en esos 14 en una ciudad seca, en una ciudad verde, con un clima ideal, porque a pesar de que seguramente hay algunos estudiantes que me están oyendo que no son bogotanos, van a decir que la ciudad es muy fría. Le dicen en Colombia a Bogotá la nevera, porque se supone que es fría, pero 14 grados no es frío. Yo diría al revés, es que el resto del país es muy caliente. Nosotros estamos bien y el resto del país está en una temperatura bastante más alta, muy calurosa, además con animales, ¿no? Con culebras, con alacranes, con mosquitos. Nosotros no, en Bogotá de milagro hay un mosco que ni siquiera pica. Eso nos convierte, digamos, en un lugar de trabajo muy interesante, trópico, porque el sol nos pasa por la cabeza. Estamos únicamente 4 grados al norte de la línea del Ecuador. Entonces, toda esa condición geográfica es bien interesante. Dicho eso, como introducción del lugar en donde fundamentalmente hemos trabajado, que ha sido Bogotá, a pesar de que tenemos varios proyectos en varias otras ciudades también,
Les vamos a contar un poco cómo ha sido esa historia nuestra de enfrentar el papel en blanco, que en el fondo es ese, ese miedo fundamental que tenemos los arquitectos y como parte del grupo de artistas, siempre enfrentarse a cómo producir un dibujo, cómo producir un proyecto, cómo empezar a rayar un proyecto. Hemos desarrollado alguna metodología que no es una solución definitiva, sino que más bien es como un punto de partida para llegar a la solución, a sabiendas de que la solución está siempre llena de dudas y que la solución puede ser acertada o fallida. Por lo menos hemos logrado desarrollar una manera que nos sirve para empezar a diseñar y poder empezar a construir la historia de un proyecto, que es algo de lo que quiero transmitirle a los estudiantes que están aquí presentes, y es encontrar algún camino para empezar a desarrollar el proyecto, para empezar a contarse uno mismo una historia. Y se refiere a esa metodología del 3x3x3, que la hemos llamado así, que se refiere a que para empezar un proyecto es importante entender la condición en la que se está trabajando. Le hemos puesto esa palabra lugar, que es, algunos nos critican que pueda ser anticuada, pero yo creo que no lo es de ninguna manera, porque la arquitectura ha sido y es un hecho físico que se construye, y en esa condición física de la arquitectura, pues indefectiblemente hay que entender en dónde se va a construir para poder partir de ahí para generar un edificio o un proyecto. Y ese lugar en el que se produce cada proyecto, pues tiene tres condiciones básicas, que son la geográfica, la urbana y la cultural. En lo más amplio que se pueda entender eso, y dependiendo de cada uno de ellos, se combinan esas variables geográfica, urbana, cultural, entendidas en tres tiempos, que los hemos llamado ayer, hoy y mañana, el pasado, el presente y cómo nos imaginamos el futuro. Y también en tres escalas, que las hemos llamado a partir de ese código internacional de tres tallas, que son el small, medium y large, o pequeño, mediano y grande. Creemos que al combinar estas 27 variables, geográfica, ayer, hoy, mañana, small, medium y large, urbano, ayer, hoy, mañana, small, medium y large, y cultural, ayer, hoy, mañana, small, medium y large, está el punto de partida para desarrollar un proyecto. En ese sentido, cada proyecto tiene un nacimiento individual, y ese nacimiento individual, combinado con algo fundamental que es la intuición. Creemos que la arquitectura sin intuición es imposible de hacer. Hay algo que es como un sentido de arquitecto, que es el que le permite a uno escoger entre esas 27 variables cuáles son las que son útiles para construir la historia de cada proyecto. Esta idea del 3x3x3 la aplicamos en el estudio en cada proyecto que nace, y es la que también como profesor he querido aplicar en mis cátedras en las diferentes universidades en donde las hemos desarrollado. Esta foto es ejemplo de la Universidad de Venecia, en donde expresamos de alguna manera esa metodología a partir de un renglón horizontal que tiene 27 variables y que produce un proyecto al final, o el tercero, que es el tercero que está aquí, o el cuarto, que es el cuarto que está aquí. Y en esa medida, cada proyecto se construye a partir del entendimiento individual del arquitecto de esas 27 variables para construir una historia y convencer a su cliente de que el proyecto que uno está haciendo es el mejor. Porque ve uno que cada vez que se enfrenta uno a un proyecto no hay una sola solución, hay un sinnúmero de soluciones, buenas o malas. Depende del propio arquitecto y de su entendimiento de ese lugar, si convence
a su cliente, y cuando digo cliente puede ser la ciudad, cuando digo cliente puede ser el dueño de una casa, cuando digo cliente puede ser el consejo directivo de una universidad, o la comunidad de una universidad, para hacerle creer que la arquitectura que se está planteando es la correcta en ese lugar. Entonces, hay que especular un poco sobre qué significa el tema de ese lugar geográfico, y como les decía, en la arquitectura creemos que es un acto tangible, terrenal por ahora. Recientemente estuve en la oficina de Norman Foster, y en el tour interno en la oficina de Norman Foster, en un momento dado nos dicen, y ahora vamos a ver 2 proyectos que estamos desarrollando en Marte. Y entonces como que uno dice, pero perdón, en Marte, ¿cómo así? Pues sí, las compañías de tecnología ya tienen a varias firmas de arquitectos contratadas para que se empiecen a imaginar la arquitectura en Marte. A mí no me ha tocado, y por ahora lo mío es todavía terrícola, pero siendo terrícola, pues hay unas leyes físicas que hay que respetar. El entendimiento cósmico de ese lugar es importante porque lo determina, lo relaciona o lo separa. Y el entendimiento entonces de la geografía debe ser profundo. Recientemente en esta pandemia, encerrado más en la casa, desarrollando algunos proyectos del estudio, pero desarrollando una casa en particular que decidí dibujar a mano, y he tenido la oportunidad de estar en el lugar 1.000.000 de veces, de noche, de día, con lluvia, sin lluvia, húmedo, con luz potente de sol, con menos luz de sol. Ha sido muy interesante cómo el dibujo a mano y ese lugar geográfico han determinado una cantidad de las cosas del proyecto que se están haciendo. El lugar urbano, por lo tanto, pues también hace parte de todo esto, sin duda. Ya es difícil trabajar en un lugar que no sea urbano, en el sentido de que no haya nada hecho por el hombre. Cuando digo lugar urbano se refiere a esa condición siempre en cualquier lugar que uno está trabajando en la ciudad, porque la ciudad pues es nuestra lienzo de trabajo más potente, pero en el campo también hay una casa vecina, hay una luz a la distancia, hay una carretera, hay algún acto fabricado por el hombre que determina también la arquitectura, y hay que tenerlo en cuenta y saber cómo es y cómo fue. O el lugar cultural, que por supuesto es esencial centro de todo esto, que es para quién se está trabajando, entender profundamente a la persona para la que se está trabajando, o al grupo de personas para el que se está trabajando, o la sociedad en general cuando se trate de algún proyecto público, como algún caso que les voy a mostrar. Entonces, a partir de esos entendimientos de cada uno, hemos encontrado como algunos temas comunes que son, digamos, denominadores de muchos de los proyectos que hemos hecho, que se refieren a 4 condiciones que siempre hemos repetido, o que siempre nos gusta repetir. Una es el tema de las piezas programáticas y el vacío, en donde se entiende claramente que lo lleno y lo vacío tienen el mismo valor. Y esa estrategia para ocupar el territorio es fundamental. El acto arquitectónico, el acto de diseño arquitectónico tiene el mismo peso en el lleno que en el vacío. En realidad es todo vacío, quiero decir, en el espacio conformado por la arquitectura hacia adentro, como en el espacio que conforma la arquitectura hacia afuera. Eso, digamos, en Venecia es súper potente entenderlo, ¿no? La ciudad de Venecia, su vacío es arquitectónico completamente, a pesar de ser espacio urbano, y ahí eso se expresa tan potentemente. Un segundo tema se refiere a que ese espacio lleno vacío creemos que debe tener una posibilidad de vivencias alternativas. En eso, digamos, nos alejamos un poco del modernismo y nos volvemos posmodernistas, en cuanto a que es el usuario del edificio el que define cómo lo recorre y cómo lo usa, ya sea en una casa, o ya sea en un edificio universitario, o ya sea en un museo, o ya sea en cualquier tipo de edificio. Darle al usuario, a ese lugar cultural, a esa persona, la posibilidad de usar el edificio como quiera. Creemos que es una posición política interesante, democrática, abierta.
Un tercer tema es ser óptimos con los recursos. Somos latinoamericanos, somos colombianos, no tenemos la cantidad de dinero que pueda haber en otras partes en donde se hace otra arquitectura que también miramos mucho porque la miramos a través de las redes sociales, la miramos a través, todo el tiempo nos está llegando información de arquitecturas de otros lugares en donde de pronto los recursos son distintos y creo que en esa condición hay que ser responsable al respecto de cómo utilizar los recursos que disponemos en este lugar cultural, en este lugar urbano o en este lugar geográfico en el que trabajamos. Y por último, otro tema que es el detalle y la artesanía, y es que nuestra construcción latinoamericana sigue siendo artesanal. También nos llegan otras arquitecturas industriales en donde a partir de Grasshopper, Zaha Hadid puede resolver la fachada de su edificio en donde el computador le saca cada pieza distinta y la industria se lo produce. En Colombia eso todavía no es posible, en Latinoamérica en general eso no es posible y por lo tanto la construcción de la arquitectura es una construcción de mucho detalle y de mucho cuidado en donde el papel del arquitecto es fundamental para que en la obra se desarrolle esa artesanía. El arquitecto sigue siendo un artesano en la obra, distinto a mandar unos planos y que se produzca en una industria. Les voy a contar entonces las anécdotas de algunos de los proyectos que hemos desarrollado. Tal vez tengo 4 enfrente, pero puedo parar en el momento en que sea necesario. Espero no demorarme más de, en total, en la charla, 1 hora. Así que si de pronto me emociono con alguno de los proyectos y se los cuento más largo, pues no importa. Estoy a sus órdenes para quien quiera que le cuente más historias de nuestro ejercicio profesional. Lo hacemos cuando quieran. No hay necesidad de mostrar tantos proyectos, sino más bien ir mostrando los proyectos que tal vez más nos han apasionado, que ya están construidos, son 2, y los proyectos que estamos desarrollando en este momento, frente a los cuales estamos llenos de inquietudes, preocupaciones, angustias, dejadas de dormir, etcétera, etcétera. Hay en lo que ya pasó aciertos y fallas que ya se conocen y están ahí en los edificios, y en cambio ahora en los edificios que estamos desarrollando y diseñando no hay sino dudas, preocupaciones y angustias, o esa es la manera por lo menos como nosotros hemos ejercido. Yo ya vivo con esa, digamos, inquietud profesional permanente y es mi amiga, ¿no? Es un poquito un loquito que tengo al lado, unos Doberman dormidos que me acompañan todo el tiempo y que a veces me muestran los dientes, pero que tengo domados y hacen parte de mi vida profesional y como que me gustan. Todo eso junto con el ejercicio académico, hablar en estas charlas como la que estamos haciendo, que ojalá al final tengamos tiempo para que intercambiemos entre nosotros, más que yo simplemente hablar yo. Pero es que el ejercicio académico, el ejercicio de ser profesor, de estar vinculado a alguna facultad o de dar estas charlas aquí o en cualquier otra parte, lo considero ir al psiquiatra. Yo vengo de familia de médicos, en mi casa no había ningún arquitecto. Yo me sentaba en la mesa y se hablaba solo de medicina y en particular de psiquiatría. Mi hermano, casi gemelo, es lo que llaman un Irish Twin, me lleva solamente 11 meses, es psiquiatra. Me tiene psicoanalizado desde chiquito y traumatizado desde chiquito. Y para mí la psiquiatría siempre ha estado a mi lado. Me gusta el análisis científico del ser humano porque creo que sirve para todo en la vida y para ser arquitecto, por supuesto. Y por lo tanto me he convertido como en un paciente psiquiátrico de la profesión permanente. Me interesa hablar de lo que hago y de lo que creo que soy para entenderme y poder dar pasos adelante. También ya tengo claro que nunca voy a terminar de hacerlo. Sé ya algunas cosas en lo que acertamos, sé otras en las que no acertamos, pero para adelante seguirá habiendo ese tema de dudar siempre de lo que se está haciendo y estar en estas charlas o dando una cátedra
intercambiando con estudiantes, lo que hace fundamentalmente es enseñarme a mí más sobre mí y sobre lo que saben hacer los demás. La Capilla Santa María de los Caballeros, tengo que decirles, es un proyecto pequeño, pero que es de mi corazón absolutamente. Hemos hecho muchos proyectos ya en tantos años de ejercicio. Hay más de 60 proyectos construidos. Y tengo que decir que este proyecto sigue siendo el proyecto que a mí más me gusta, que a mí más me toca el alma, pero por encima de lo que me gusta a mí está lo que le gusta o lo que les satisface a quienes lo usan. Es una capilla de un colegio, es el colegio en el que yo estudié de niño. Fue un concurso que se convocó por parte del colegio entre arquitectos egresados de ese colegio y lo ganamos. Entonces, digamos, es un proyecto como del alma. Y esa capilla, caramba, es que quedó bien. Es que salió bien. Y solamente lo supimos al final, ¿no? Solamente lo supimos cuando el proyecto ha estado construido y usado durante ya más de tal vez 8 años. La capilla, entonces, hace parte del gimnasio campestre. El primer plano del gimnasio campestre era este patio tradicional por allá de los años 40, en donde la arquitectura educativa se refería a ese claustro que permitía el control y generaba una tipología arquitectónica típica de aula de ese momento. Y el concurso que ganamos inicialmente se refería a hacer el plan maestro del gimnasio campestre. El rector de ese momento, Juan Antonio Casas, hijo del fundador del colegio, una persona muy valiosa, muy valiente, muy interesante en su formación, es filósofo, es educador, es historiador, entonces, y valiente sobre todo, ¿no? Yo digo, algún arquitecto, amigo mío y mentor, Carlos Campuzano, me decía, no hay buenos arquitectos, sino buenos clientes. Y yo creo que aquí había un cliente fabuloso que sabía para dónde quería ir y que nos puso en el lugar correcto como arquitectos, el presente todo el tiempo, el constructor de los edificios que hicimos aquí también, Luis Guillermo Vallejo, otro compañero mío del colegio, un gran constructor que también hizo que lo que hicimos en este colegio saliera bien. Los tres, Juan Antonio, Luis Guillermo y yo, junto con el resto de las personas que estaban alrededor, le metimos el alma a esto, el corazón completamente. Cada pieza del proyecto era un reto como de placer. Y eso también creo que es fundamental para que los edificios salgan bien. Hicimos un plan maestro, el colegio estaba en esta situación y va para esta. En este momento ya desarrollamos 7 proyectos que están por aquí arriba y estamos empezando a desarrollar estos 2. Han cambiado bastante, pues ya estamos en desarrollo de eso. Y pues digamos que el plan maestro generó esta situación en donde la capilla está localizada en el patio principal de banderas. Este lugar cultural del ayer tenía en su memoria un patio fundamental en el que crecimos todos los estudiantes del gimnasio campestre. Y uno le preguntaba a todas esas personas qué es lo que más recuerdan del gimnasio campestre y era el patio principal, ese del primer dibujito que les mostré. Ese patio arquitectónicamente no tenía mucho valor, entonces dijimos nosotros, hombre, ese patio hay que validarlo en forma. Hicimos un entendimiento de ese lugar cultural y del lugar geográfico y urbano en el que estamos, la disposición de los edificios y tal. Y recuerdo que la conclusión de ese entendimiento del lugar de parte nuestra como equipo fue, caramba, hay que tumbar la capilla, exhumar los restos del doctor Alfonso Casas, rector del colegio, para poner ahí el edificio de aulas y les prometemos que vamos a terminar con una capilla nueva. Esto era tumbarle una de las patas del trípode al colegio porque es un colegio católico.
en el que yo me formé. Y tengo mis posiciones al respecto del catolicismo, pero les estoy hablando como arquitecto ahora. Sin embargo, el gimnasio campestre tenía que tener una buena capilla. Su rival, que es otro colegio que se llama el Gimnasio Moderno, tiene una capilla espectacular y siempre había sido como la envidia del gimnasio campestre. Había que ganar ese reto también de producirle al campestre esa capilla. Entonces pusimos la capilla en el patio principal y entramos a trabajar para ese lugar cultural también, que es hacer un edificio para conectarse con Dios, ¿cierto? Es decir, para conectarse con la fe de las personas. ¿Qué hacer en un edificio para que haya un contacto entre lo divino y lo humano? Era como la pregunta. ¿Qué hacer para que Dios, si existe, se sienta contento de tener este edificio? ¿O qué hacer para que la persona que cree en Dios entre a este edificio y sienta una conexión con lo divino? Entonces propusimos este concepto que era enterrar lo humano, enterrar el espacio, soterrarlo, poner a las personas en contacto con el planeta en términos de en contacto con la Tierra, esconderse dentro de la Tierra como lugar geográfico fundamental y cubrirlo con algo que llega y no lo toca. Es decir, que la construcción del espacio fuera un acto de fe, que cuando uno entrara al edificio no entendiera cómo ese espacio se está conformando en términos físicos y se convirtiera en un acto de fe. Ya lo veremos más adelante. Además metimos una cantidad de elementos naturales que están con una gran simbología en la religión católica. Me tocó volver a estudiar toda la religión católica que había estudiado en el colegio y entender el significado del agua como el punto de nacimiento y bautismo, el aceite, los santos óleos, o los óleos en muchos sentidos están en la cuaresma, están en los santos óleos, está también, y sembramos 3 olivos que se murieron y nos tocó cambiarlos por otros árboles que también producen una pepa como oleosa interesante, que ahí están en el proyecto. El fuego también, en una llama perpetua. Las palmas con la llegada de Jesús a Jerusalén, metidas también, cambiadas luego por unos yarumos, que es un árbol nacional muy interesante. El tema de las campanas como representación del milagro. Y poner el mínimo número de imágenes posible. Queríamos que el espacio fuera el que hablara de la relación con lo divino y no tanto las imágenes. Entonces hay 4 imágenes dentro del templo únicamente. También están los 12 apóstoles en el cielo raso. Ahí estaba construida la rectoría. Hicimos el hueco. Hicimos un recorrido de peregrinaje que ya les voy a explicar en los planos para llegar hasta el templo. Allá hundido. El templo aparece cuadrado porque una de las cosas que la Iglesia Católica en su arquitectura está queriendo recuperar es que los creyentes, los fieles que están dentro del templo estén más cerca los unos de los otros y estén más cerca al sacerdote. Eso ha tenido diferentes épocas durante la religión católica, inclusive momentos en que la misa se daba de espaldas. Se daba de espaldas mirando hacia el altar como guía de todos los demás que estaban atrás. Entonces el sacerdote era quien guiaba a sus feligreses hacia Dios y por eso se hacía de espalda y le generaba una cantidad, digamos, de... la religión católica es en algunos aspectos militar. Todo se repite, es muy formal, es rigurosa. Y también es verdad que las iglesias cristianas le han quitado seguidores a la iglesia católica porque está muy distante la persona y digamos de sus sacerdotes, y eso la arquitectura tiene mucho que hacer. Entonces por eso el templo cuadrado. Nosotros tuvimos la oportunidad también de diseñar, ganamos otro concurso para diseñar un templo cristiano, un auditorio, un templo para 12,000. Este es para 500
Hicimos un templo para 12.000 personas y entendimos las diferencias tan brutales que había ahí. Luego de eso se pone entonces una cubierta que llega del cielo y arriba se pone un lugar ceremonial brutal que es muy potente en el edificio, en donde está además ahora la tumba del doctor Alfonso que hemos sacado del otro lugar. Y se envuelve esto en vegetación para producir una espacialidad exterior muy potente. Es un edificio al que se entra y se sale muy fácilmente. Esa condición de las hormigas, de las vivencias alternativas, está presente en este edificio de manera muy potente. Entonces el edificio está socavado. Aquí está el patio. Se puede llegar fundamentalmente por una rampa que es un peregrinaje para que los estudiantes sientan la manera como se hunde. No se baja rápidamente por una escalera, sino que se baja por una rampa en la que uno se le van subiendo por el lateral los muros y se va metiendo entre la tierra para entenderse allá abajo y esconderse un poco en esa condición terrenal. Pero también se puede llegar desde el parqueadero del colegio por una escalera directamente, o si se viene para una ceremonia de público de afuera, se llega por esta escalera directamente a llegar al atrio que está en este punto. Al atrio desde el colegio se demora uno en llegar, hay una peregrinación larga que involucra en el edificio la cuarta dimensión, que es el tiempo, para tomarse el tiempo de llegar hasta el templo, y en el caso de un colegio, como salir de la algarabía del recreo para llegar a un lugar que debe ser más tranquilo por esta rampa. Se recorre completamente el edificio por aquí, o si se llega de otra parte del colegio, otras hormiguitas llegan por este lado, bajan por esta escalera y entran por aquí. Se llega al atrio y uno se devuelve y entra al templo en ese sentido. También por esta escalera se puede llegar por el Vía Crucis, se puede cerrar esta puerta, y si ya empezó la misa, el estudiante que viene tarde pasa por aquí escondido y llega al atrio sin interrumpir ya la ceremonia que se esté haciendo dentro del templo. O sea que hay muchas alternativas para acercarse al edificio, y cuando uno entra sigue afuera, pero cuando está afuera ya está dentro. Y el cerramiento del templo mismo es un vidrio que yo quería en un momento dado no poner, pero la verdad es que Bogotá sí es un poquito frío, entonces había que ponerlo para que el frío no nos diera tan duro. Sin embargo, la espacialidad del templo no termina en el vidrio, sino que se va hasta el muro de afuera. La cruz está por fuera, el agua está por dentro. Y rompemos otra cosa también fundamental de un templo, y era que al mirar muchas iglesias en el mundo y muchos edificios para robarnos ideas de esos otros edificios también, eh, vimos que en la mayoría de los templos católicos eran templos en donde la luz se controla y la luz entra por un vitral, el templo es más bien oscuro y hay un dramatismo de la luz por su control. Quisimos salirnos de esa idea también y nos pasamos a que más bien al templo entrara todo, más como con la idea del teatro de Shakespeare en Londres, el original redondo, en donde el público se mira los unos a los otros, por lo tanto, si la persona que está enfrente se ríe, yo también me río, se me pega la risa de esa otra persona que está enfrente, o si la persona que está enfrente se arrodilla, yo también me arrodillo, en este caso. O si aparece el sol, el espacio brilla, o si se nubla el cielo, el espacio se opaca, o si llueve, la lluvia cae sobre el espejo de agua. Y hay una cosa del lugar geográfico bogotano, y es que el clima cambia muy rápidamente. Hay un dicho bogotano muy divertido, me parece a mí, que dice es que si a usted no le gusta el clima de Bogotá, espérese 20 minutos. Porque es en realidad así. Hay un momento dado en que está haciendo sol y de verdad a los 10 minutos aparece una nube negra que uno piensa que se va a ir del cielo abajo. De pronto cae una llovizna y vuelve a salir el sol. Y eso en una hora, hora y cuarto de misa sucede dentro del templo, y para mí es la experiencia más emocionante que puede haber allá, es ver cómo la condición terrenal dentro del templo se entiende. A veces pasa un pájaro, a veces llueve, cuando sale el sol el concreto vibra, ya les voy a decir por qué.
Pero bueno, es que me alargo y me alargo y me alargo. Por aquí está entonces la sacristía, por aquí están unos cenizarios y por aquí está la capilla del sagrario, lejos. El cura llega, se cambia aquí y tiene que dar toda la vuelta para llegar al templo, entrar, saludar a todo el mundo y finalmente llegar al altar para estar obligado a saludar, obligado a estar cerca, sacerdote y feligrés cerca el uno del otro como objetivo espacial. Y luego en la cubierta se sube por esta escalera y se llega a un lugar mágico, ceremonial, en grama, separado de todo el mundo, en donde el colegio lo utiliza, por ejemplo, para reunir a sus scouts o para reunir a la banda de guerra antes de salir a tocar. Suceden una cantidad de cosas maravillosas ahí y ahí está las cenizas del doctor Alfonso fundador. Esa es la descripción de planta. El corte me parece que es mucho más elocuente en muchos sentidos. Ahí se ve esa cubierta literalmente flotando, no hay elementos que junten el uno al otro. Por aquí es arquitectura auxiliar, el lleno vacío, permanente. En el otro sentido, también ese mismo corte con la cubierta suelta también dentro del espacio, con este exterior, interior, exterior, interior, exterior, interior, súper fuerte. La imagen sobre el colegio absolutamente contundente y radical, una línea de concreto blanca. En un momento dado tuve la locura de quitar el campanario, quería quitar el campanario porque estuvimos en Roma viendo un proyecto que no lo tenía y nos pareció interesante, pero eso sí ya, digamos que el colegio dijo, no, tampoco sea tan salvaje, déjeme el campanario, por favor. Y yo creo que fue un acierto haberlo dejado. Así se presenta entonces en el colegio. El proyecto es un proyecto bajito, es un proyecto de la misma altura que el resto del colegio. No utiliza una condición, digamos, monumental para expresar su espacialidad de contacto entre lo divino y lo humano. Es al revés, es un espacio que se comprime, es un espacio que lo presiona a uno y lo empuja hacia afuera para entender esa condición terrenal. Así se presenta sobre el patio. Esta es una de las bajadas. La rampa está aquí detrás. Uno no sabe qué está pasando allá atrás. Hay que acercarse, caminar, detenerse y bajar para llegar hasta allá, descubrirlo. El tiempo es necesario para conocer el edificio. Desde el segundo piso ya se insinúa un poco más esa condición. Una optimización de recursos, un edificio todo en concreto. Esto es concreto, vidrio, madera, únicamente. Y lo demás, ¿no? Y agua y luz, etcétera. Hasta que, digamos, llega, no sé si me brinca aquí una cosa, el espacio fundamental es esta placa flotando en donde no hay columnas que lo sostienen y no hay ningún otro elemento que diga que esto es una capilla. La cruz tal vez al fondo, que está muy escondida. Diseñamos en esto hasta la última pieza, el diseño de las sillas, del altar, del ambón, todas las cosas fueron intervención del arquitecto, del equipo de arquitectos. El concreto, cuando estábamos diseñando este proyecto estuvimos en Monterrey, o estuve yo en Monterrey invitado por Fernando López, que también sé que está presente en la charla. Gracias, Fernando, por esa invitación. Siempre paso muy bien allá en Monterrey. Y además sirvió para hacer esto, nos llevó a visitar un edificio de Tadao Ando, universitario, en donde vi de primera mano y por primera vez a Tadao Ando en su manufactura de cómo se hace el concreto y la modulación la copiamos de Tadao Ando, pero le pusimos una textura inventada en obra como artesanos pensando cómo iba a ser esta cosa, hecho con unas tablas de deck de madera plástica, que había una muestra en la obra para ponerla en el proyecto, nunca la pusimos, pero ese elemento invertido tenía por detrás unas rayitas que sirvió de formaleta para fundir el concreto y produjo esta textura que es la que vibra con el sol de manera brutal.
Es decir, cuando la luz está plana, el edificio está plano, cuando aparece el sol, cada rayita de estas produce una sombra que literalmente pone el edificio en movimiento. Entonces, eso fue muy valioso también. Al acercarse al edificio antes de entrar a ese templo, hay toda esta antesala para llegar al atrio, la escalera que baja del parqueadero, finalmente la cubierta verde arriba, y con eso terminó la capilla. Bueno, entonces los Andes era también un concurso entre profesores de la facultad, eh, que también tuvimos la suerte de ganar. Tenemos una rata de triunfo por ahí de 1 a 10. Ese es el cálculo que hemos hecho. No participamos tanto, pero 1 a 10 es una bestialidad. Muy duro. Pero así es la profesión. Consideramos cada concurso una especie de diplomado en el tema para aprender para los otros proyectos. Y a veces ganamos y muchas veces perdemos, pero es una cosa muy valiosa colombiana esto de tener concursos públicos o privados, ojalá públicos a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, dentro de procesos transparentes que se abren con mucha frecuencia, que le da oportunidad a todos de ser opcionados para ganar. Hay que aprender a concursar. Para eso yo he sido, o nosotros hemos sido muchas veces concursantes y también muchas veces jurados, porque entonces estar de ambos lados es interesante. Uno de arquitecto aquí en Colombia, desde el principio sabe quién es el jurado. Es un jurado colegiado, en donde hay una votación por cada uno de ellos, se miran los proyectos en detalle y pues bueno, ellos escogen a su mejor criterio. Ese es un proceso transparente fundamentalmente, que claro, tiene sus bemoles. Si está Giancarlo de jurado, hay que jugar un poquito más por este lado, hay que jugar como en el tenis, jugándole al revés, y si está Daniel Bonilla, hay que jugarle más a ponerle un drop shot. Pero bueno, eso es parte del juego, es parte de aprender a concursar, siempre sin vender sus principios, ¿no? Y sus valores, más bien utilizándolos, pero a veces sí escondiéndose, que no me reconozcan, o que no nos reconozcan en el dibujo, que no nos reconozcan en esta otra cosa. Lo que sí es claro es que en muchas ocasiones que hemos estado convencidos que íbamos a ganar, perdimos, y en muchas ocasiones que estábamos convencidos que íbamos a perder, ganamos. Entonces hay que, como recomendación a los que puedan concursar con todas las ganas, que a veces pasa. Ahí es parte de la persistencia. Entonces, este edificio está como fuera del campus, en un segundo pedazo de campus del que hicimos el plan maestro, que es este terreno. Un terreno que tenía unas restricciones de ocupación brutales. El programa del edificio tenía una condición, y es que tenía una cancha múltiple y una piscina. Si uno ponía la cancha múltiple y la piscina una al lado de la otra, se volaba el índice de ocupación permitido por la norma. Por lo tanto, había que decidir si se ponía uno encima del otro. Era un primer punto de esa condición normativa que tenía el edificio, además metido entre verde, en la montaña, en el piedemonte bogotano, junto al campo de fútbol, que no se pueda perder. Mucho tiempo decidiendo, más bien perdamos el campo de fútbol y ponemos el edificio un poco más acá, no se podía. Y en el concurso, que fueron algo así como 19 propuestas, fuimos los únicos que pusimos la piscina arriba, porque en Bogotá hace un poquito de frío. Y entonces decíamos que para tener una piscina en el piedemonte, en donde el sol sale por allá, por detrás de esta montaña, y los estudiantes empiezan a ir a la piscina desde muy temprano, era importante que la radiación solar le llegara a esa piscina en forma, respetando así, digamos, optimización de recursos también, que se utilizara menos calefacción, que hubiera una energía solar que está instalada que sirviera para calentar el agua, y poner la piscina arriba, sobre la cancha múltiple. Fue como primera decisión de entendimiento de ese lugar geográfico y cultural para decir, hagámoslo, a pesar de que poner una piscina arriba es una locura en términos de carga. Entonces,
A partir de eso dijimos, tenemos que utilizar esta única pieza programática completa que ocupa la norma en su totalidad, pero hagámosle dos cortes verticales y un corte horizontal que produce este vacío, que es a través del cual el edificio se relaciona con su entorno geográfico, porque es que está metido en la montaña junto a Monserrate, que es este cerro en donde hay una iglesia en su punta, en su cima, y es emblemática de Bogotá. Estaba ahí y decíamos, no puede ser que Monserrate no pueda entrar dentro del edificio. También mira sobre la sabana y sobre el centro de la ciudad, la vegetación en su entorno, ese lugar geográfico small, digamos, ya más cercano, también está muy presente. Entonces decíamos, vamos a meterlo a ese ladrillo que es la norma por entre este vacío eh, del edificio para mirar todo lo que hay alrededor. Y para resolverlo en términos de optimización de recursos, diseñamos nosotros mismos la estructura. Casi que el ingeniero estructural nos decía, eso no se puede, y nosotros decíamos, pero sí se puede. Pusimos 8 patas de elefante conformando la cancha múltiple, que es que hay muchas piscinas que están en pisos altos, pero es que debajo de la piscina hay columnas. Aquí el problema era que era una piscina en un piso alto que debajo no se le podían poner columnas. Entonces el movimiento sísmico iba a empezar a mover el agua, y no solamente es la carga vertical del agua, sino que si hay un sismo, el agua empieza a moverse lateralmente y el empuje del agua lateral es brutal. Entonces ese edificio iba para el suelo de todas maneras en el primer sismo. Pusimos entonces, para mitigar eso, estas 8 patas de elefante que se amarran de a 4 con 2 placas, que se amarran esas 2 piezas ya amarradas antes con estas 2 vigas dobles en metal, sobre la cual se ponen también otras vigas de amarre en el otro sentido, dentro de las cuales construimos los vestieres. Y encima de eso, finalmente, poner el contenedor del agua. A partir de esa mesa, hiper mega mesa estructural, ya de ahí para arriba no importaba, continuamos 4 de las patas de elefante con otras 2 vigas de almayena sobre las cuales se sostiene la cubierta para poder mantener así el corte horizontal dentro del cual se mete el lugar al edificio. Y junto a eso para una de las piezas, que es la de la piscina y multicosa. Pero además, esa que les acabo de mostrar es solo esta pieza. El resto del programa lo pusimos en 2 edificios lineales independientes que conforman ese vacío para terminar de hacer los 2 cortes verticales por los cuales se mete el lugar. Entonces, ahí está digamos, unas plantas muy sencillas. El edificio mismo no sostiene el terreno porque hubo que reconstruir el planeta. Es un hueco, un corte horizontal en un terreno inclinado, en donde hicimos primero este muro de contención y el edificio se posa en ese hueco, y decimos nosotros al baño María, para quitarle al edificio cualquier responsabilidad de contención del terreno, y en esa medida poder tener esta fachada completamente abierta siempre. Y así va subiendo por aquí unas canchas de squash que son oscuras debajo de una plazoleta. Aquí un poco más arriba es un balcón sobre la cancha múltiple dentro de las vigas que les mostré de la estructura y el programa arquitectónico común y corriente. Otra plazoleta de entrada. Aquí también las hormiguitas funcionan muy bien. En el nivel de la cancha de fútbol el acceso es por aquí o por aquí, y se da la vuelta y se sube por aquí y se llega a la plazoleta principal, o desde la plazoleta principal las hormiguitas suben por aquí y entran por aquí o por aquí. O sea que también hay una multiplicidad de posibilidades. Finalmente la piscina también tiene un balcón sobre su espacio, y ahí están entonces uno de los cortes verticales y el corte horizontal, haciendo que el lugar se meta dentro del edificio y que esa geografía y esa condición bogotana fuera potente, con esa transparencia que también pasa la luz dentro del edificio en la cubierta. El edificio remata en Monserrate,
o Monserrate se mete por entre este vacío plenamente, o la montaña prácticamente se ve detrás del edificio. Al llegar a los últimos pisos, otra vez el edificio se diluye y el interior y el exterior se funden, eso que hablábamos del éter al principio. La cubierta de la piscina, dejando pasar toda la luz. Siempre queda uno de arquitecto molesto con el ingeniero estructural que hizo las vigas muy altas y muy anchas. Las crucetas en particular, ¿por qué tan gordas? Qué desgracia esta cosa. Pero bueno, y así este edificio se presenta sobre la universidad, esencial en su materialidad, óptimo también en la utilización de recursos, también es un edificio en concreto muy a la vista. Argos es un edificio para una máquina. Entonces, Argos es una marca de cemento y concreto colombiana, de Medellín en particular, antioqueña. Tiene una gran presencia en Colombia y necesitaba hacer un edificio genérico para contener una máquina que se llama una planta de autogeneración eléctrica. Es tan alto el consumo de energía para la producción del cemento en particular que prefieren generar su propia energía en vez de comprarla a la ciudad en la que estén porque es menos costoso. Entonces ellos tienen esas plantas de autogeneración eléctrica, pero querían aprovechar esos edificios para hacer una experimentación con su propio material, es decir, con el concreto, pero en este caso con un concreto de baja densidad, pensando en que se podría tener una utilización del concreto distinta a la tradicional de un material que cae al suelo, que tiene que salir del suelo porque por su peso y por su condición física, pues tiene que estar apoyado en el planeta. Cuando se le baja la densidad al concreto, podría ser utilizado para prefabricados de fachada, para que sea un material menos denso, menos pesado y que expresara esa condición. Nos llamaron también a un concurso en esto y había que hacer un edificio genérico en particular para 3 lugares en Colombia, muy distintos. Uno en Yumbo, en Valle del Cauca, junto a Cali, en el sur, allá cerca del Pacífico, con un clima cálido, está por encima de los 25 grados, 30, 35 grados. Es un lugar precioso, lleno de caña de azúcar. Diría yo, la segunda ciudad favorita mía en Colombia. Se pasa muy bien en Cali, se oye música brutal, se baila salsa increíble, es uno de los mejores sitios del mundo para bailar salsa. Más que hasta Cuba, diría uno, ¿no? En algunos aspectos. Porque la salsa no es cubana, la salsa es neoyorquina. Entonces, los caleños tienen una manera de bailarla muy particular. Hay una alegría potente, hay ese clima cálido. Pero tenemos que hacer otra también en Boyacá, en donde cerca a Tunja, la capital del departamento de Boyacá, el clima debe ser por ahí de 9 grados en promedio, frío con ruana encima. Otra cosa. Y otra era cerca a Cartagena, se me olvidó, en la costa, donde tienen otra planta de producción, también con una condición cultural distinta. Entonces decíamos, ¿cómo hacemos para generar un edificio con identidad cultural para todo el país? Y entonces nos pasamos al tema de la artesanía. Dijimos, hombre, hay una cosa que en nuestro lugar cultural, geográfico, está siempre y es de alguna forma el tejido. El tejido en cualquiera de sus maneras, el tejido para construir una cerca, el tejido que se ve en un cañaduzal, el tejido que se usa para hacer una ruana. El tejido se hace de hebras y el concreto en hebras podría ser interesante, el concreto prefabricado en hebras para tejer con concreto
podría ser interesante. Para que fuera un edificio con identidad cultural particular en cada uno de los lugares en que se estaba haciendo, pero al mismo tiempo con una identidad cultural general de Colombia, adecuada a la materialidad que se nos estaba pidiendo en el concreto para que Argos se relacionara con su comunidad. Es decir, esa es como la interpretación arquitectónica de ese lugar urbano, geográfico y cultural de las 27 variables, coger unas de estas que podrían referirse como al lugar geográfico hoy y ayer en escala pequeña. Y finalmente es un edificio que no es nada, porque había que poner esta máquina. Los planos que ustedes están viendo ahí nos los pasaron ellos. Ellos nos dijeron, mire, el edificio es este, la máquina cabe así. Nosotros ordenamos un poco la estructura, porque la estructura estaba hecha más bien por ingenieros. Entonces, digamos que modulamos un poco más las luces y tal, pero sobre todo le pedimos que se hiciera un voladizo adicional a lo que ellos querían y bingo, ahí estuvo el pepazo para lograr que este edificio tuviera una condición de vivencia valiosa, porque además dentro de la máquina hace un calor infernal, la máquina produce calor, no tiene mucho sentido ponerle a esto aire acondicionado, aunque lo tiene, pero es una lucha entre el calor de la máquina y el calor y el frío del aire acondicionado un poco irresponsable. Entonces dijimos, pongamos a la gente a circular por el exterior y que siempre se salga a la periferia del edificio para entrar a cualquiera de los espacios en cualquiera de las plantas. En esa medida, el operario circula por esta circulación, se comunica a la planta principal por allá y va entrando a cada uno de los espacios desde afuera, en donde el calorcito caleño se siente, la celosía del tejido produce sombra y se vive de una manera agradable, produciendo una imagen como de tejido muy interesante en un concreto blanco. Desarrollamos la pieza de concreto a partir del detalle artesanal, cuidadoso, producido por nosotros. Esto no lo vendían, esto no lo hacía nadie. Nos sentamos con los ingenieros de Argos y decimos, mire, hagamos esta pieza así, pero que sea como una especie de canoa, eh, mostrando, mostrando su lomo, vacía por dentro para que sea más ligera, con unas pequeñas ménsulas para soportarse en las placas del edificio, pero pernarlo sobre unas platinas que van previamente también pernadas a la placa de concreto. Y entonces esto se podía producir en una planta de prefabricados para ensayar de una vez y venderlo a otras personas, si fuera necesario este o algo similar, y se puede construir el edificio de manera tradicional y ponerle estos elementos sobre la fachada que finalmente así quedaron flotando en el aire para mostrar que es ese material más ligero, que es un concreto que no necesita caer al suelo y que produce una imagen súper potente desde afuera, prácticamente sólida, pero en el intersticio de cada una de las piezas hay un pequeño vacío que permite que la luz pase y el usuario, el operario, circule por eso en un tejido de cañaduzal de luz para simplemente ir a arreglar una máquina y listo. Ese es Argos, también una interpretación del lugar muy, muy particular, muy simple, pero que yo creo fue muy potente en su imagen y en su vivencia espacial. Este proyecto lo estamos haciendo con César Jiménez de Tejada y María Hurtado de Mendoza, dos arquitectos españoles que tienen un estudio que se llama Estudio Entre Sitio. Yo me conocí con María como profesora en el taller de arquitectura de Cartagena. Ella estaba invitada como profesora al taller de Cartagena y el taller de Cartagena era un lugar mágico, que hacíamos un taller de un mes con 140 o 150 estudiantes de toda Latinoamérica, esa red latinoamericana tan potente, profesores de todas partes, y era un espacio para conversar, para
para ser arquitectos, pero tomando ron, que siempre hay una diferencia. Entonces, ahí conversamos con María, teníamos algunos puntos en común y terminamos haciendo 2 concursos en Bogotá. El primero no lo ganamos, ganamos un tercer premio para hacer la Cinemateca Bogotá, pero nos quedó gustando y luego hicimos este proyecto del Museo Nacional de la Memoria, absolutamente convencidos de que no íbamos a ganar. 90 propuestas internacionales de todas partes del mundo, con arquitectos que tengan mucha experiencia en este tema, en particular este museo que es les cuento el detalle de para qué es, pero recoge toda la información de 60 años de violencia en Colombia. Estaba Daniel Libeskind, por ejemplo, participando, que ha hecho todos los museos del Holocausto, o varios de los museos del Holocausto. Y presentamos por hacer el ejercicio y fíjense que en este lo ganamos. Recientemente, esto fue en el 2015, apenas ahora se adjudicó la construcción, y está empezando la firma a hacernos preguntas para iniciar la obra. Lleva 5 años este proyecto. El tema de la violencia es largo de explicar, pero finalmente con el proceso de paz que ustedes todos conocen, se realizó durante estos últimos 5 años también. Hay una institución colombiana que es el Centro Nacional de Memoria, que ha recogido durante 10 años información de la violencia en Colombia. Son sociólogos, filósofos, antropólogos, recorriendo el país durante 10 años, recogiendo la información de todos los lugares en donde ha habido violencia en Colombia, publicando lo que pasó, un poco en búsqueda de la verdad o de una verdad, de contar la verdad de lo que sucedió en 60 años de violencia en Colombia, como primer paso para la reparación y el perdón. Esto es filosofía profunda de entender este proceso, por qué se dice verdad, justicia, reparación y no repetición. Cada uno de esos pasos desde el punto de vista psiquiátrico es súper potente. Es casi que el duelo que hay que hacer con cualquier situación de violencia que uno tenga, de cualquier tipo, física o psicológica. Pero toda esa información termina guardada en un museo que es como una especie de archivo de la violencia en Colombia. También el edificio se iba a llamar Archivo Nacional de la Nación, o Museo de la Memoria, porque es en donde se guarda lo que pasó, pero también se saca a mostrárselo para contar la verdad al mundo. Eso era el programa del Museo Nacional de la Memoria. Recoge de todos estos sitios de información y termina siendo uno. En todos estos sitios de puntos negros hay unos lugares de memoria. No es que sea el único, pero es como la matriz de todo. Y está en el Centro Geográfico de Colombia. Y entendimos ese lugar geográfico como ese centro porque es que está en Bogotá, que está en el Centro Geográfico, y desde el Museo de la Memoria se conecta uno, se puede uno conectar con los Llanos Orientales y con el río Magdalena, que lo lleva hasta el Caribe. Entonces entendimos el lugar geográfico como un lugar de conexión cósmica de verdad, porque es que entendido en ese sentido, el museo iba a estar por aquí, pero si uno sube por la calle 26 y llega a la montaña y pasa la montaña, llega a los Llanos Orientales, y si se baja por la Avenida de las Américas, llega hasta el río Bogotá llega al río Magdalena. Entonces había que hacer entender este edificio como parte de esa conexión nacional, conformando una clúster de 3 cosas, que es un edificio administrativo que está al lado del museo y el consejo, convertido en un parque como parte de nuestra propuesta, y con un edificio puesto en el lugar con un fuerte arraigo geográfico y urbano. Ese lugar geográfico y urbano era este. Este es un dibujo de Álvar, uno de los miembros del equipo del estudio Entre Sitio, en donde en su visión de Bogotá vio esta cosa que es una ciudad como llena de alturas, un urbanismo lleno de alturas y una montaña llena de picos.
Y entendimos que además de ser un edificio para la violencia en Colombia, que es un tema como que se le lleva a uno toda la atención, antes que eso era un edificio público para encontrarse, un edificio público de futuro. Entonces, utilizando esta metodología que utiliza el estudio entre sitio y que es tan española y tan madrileña, de hacer arquitectura muy modular, digamos. Apareció esta implantación de poner 6 módulos que venían del programa porque pedían 6 salas de 400 metros cuadrados cada una. ¿Cómo poner esas 6 salas en el territorio? Haciendo espacio como interior y exterior también adaptado a un lote un poco extraño en su forma, para producir un edificio que además flotara sobre el suelo, porque hacía parte de producir en la base del edificio un espacio completamente público y dentro de esa modulación hacer un edificio, como lo dice María, de eje de simetría horizontal, es decir, que el eje de simetría estuviera en la línea horizontal y hubiera unos picos hacia el cielo que podían ser interpretados como la montaña o como unos brazos hacia arriba y unos picos hacia el suelo que paraban al edificio en un espacio público completamente abierto. Toda esa carreta de ser un edificio público integrado a la ciudad para que fuera un lugar de encuentro, la violencia no podía convertirse en una cosa en donde uno le pasara en este museo lo que le pasa en los museos del Holocausto, que es que uno va a esos museos del Holocausto, ve toda la situación, en muchas ocasiones puede salir hasta llorando o por lo menos golpeado emocionalmente y sale diciendo tal vez no vuelvo. Hay otra posición al respecto de los museos y es que el éxito de los museos se mide más no por la cantidad de gente que va, sino por la cantidad de gente que vuelve. Entonces, habría que hacer un edificio que mostrara toda esa condición de violencia en Colombia, pero como una experiencia más de futuro, como una experiencia más renovadora, restauradora, más que golpeadora. Y en ese sentido era importante hacer ese umbral de la paz, un lugar de encuentro público para que se acabe la violencia en Colombia, en donde nos podemos encontrar todos como iguales. Y a partir de eso hacer un ascenso en vertical de sala en sala, en pares, 2 salas, 2 salas, 2 salas. Son unas salas que son unas especies de catedrales en su interior, llenas de luz natural. Los museólogos nos matan con eso porque ellos quieren un museo oscuro en donde puedan producir efectos con el control de la luz, pero mirando, por ejemplo, a Chipperfield en su museo Jumex en México, que está lleno de luz natural, la experiencia es mucho mejor, la vivencia del espacio va más al ritmo de la persona, la luz natural es algo muy potente en su conexión geográfica. Entonces, cuando se llega a las últimas 3 salas, coincide con la altura de la cubierta de las 2 primeras, y se vuelve a hacer ese ascenso hacia los cerros en la cubierta, en un lugar que es súper ceremonial, parecido, digamos, al monumento de Eichmann en Berlín, un lugar como íntimo, de reflexión íntimo. El de La Paz es para todo el mundo, se visitan las salas de allá arriba, se puede llorar, digamos, en conexión con el cielo. Así con estas piezas de simetría horizontal y luego el edificio se pone en el terreno de esa manera. Esta versión era de 2 sótanos, hay una que es de un solo sótano. El umbral es este, el primer piso se pasa por entre el edificio, se produce entonces un gran espacio público cubierto, único en Bogotá, para hacer eventos de encuentro con todo el mundo. Dentro de un parque que también entonces hace parte ese espacio público. Nosotros lo hemos planteado cogiendo el edificio de planeación, pero ya no nos lo permitieron en la entrega final, no tienen, digamos, incidencia en eso. Y luego de ese primer piso se parte en 2, hay un acceso para museo, aquí entra el público en general, y aquí hay un acceso como para un lugar de investigación, para que quien quiere hacer una visita más científica o más personal para saber qué pasó con su papá en el asesinato de Mapiripán,
entre por otro lado distinto a donde está entrando el público, en un primer piso completamente abierto a todo el mundo, con un restaurante, con una tienda, un lobby, vestíbulo de museo, de edificio público, en donde todavía ni siquiera se sabe muy bien cuál es el contenido del edificio. Es un lugar de encuentro para que todos estemos ahí, en donde puedan venir los indígenas y hacer una manifestación o lo que se quiera. Se sube por el ascensor, el recorrido se puede hacer a ascensor o a pie, por el ascensor o a pie, y en el segundo piso empieza realmente el recorrido. Entonces, en el segundo piso se hace un vestíbulo y se recorre la sala 1 y la sala 2, y por el otro punto fijo se llega a una cosa que se llaman los lugares de creación, que son una especie de aulas en donde se hace, digamos, también capacitación de las madres viudas de tal sitio, vienen a este museo a que se les capaciten alguna cosa. Es como un lugar, un espacio más privado del museo y el público va por este lado. Una vez termina la 2, y perdón, el Centro de Información y de Divulgación está aquí, aquí está toda la documentación. Este es el contacto con el archivo que está en el sótano. Entonces, uno puede llegar por este lado a hacer una investigación, le suben la documentación que está en el sótano, el archivo que está allá abajo, y aquí la puede leer y estudiar, mientras que el público va por este lado. Este es el corazón del edificio. Luego en el tercero ya, entonces, estas dos salas miran sobre las dos primeras por la altura y se recorren en ese sentido estas dos salas, y esto sigue siendo parte del otro edificio, en este caso las oficinas administrativas, que están escondidas por allá en el tercer piso. Y luego de esas dos salas se vuelve a subir y se recorren las salas 5 y 6, se vuelve a salir a la ciudad, se entra y se sale a la ciudad y se empieza a recorrer la cubierta de las dos primeras, la cubierta de las dos segundas y la cubierta de las dos terceras. Y allá arriba se termina el recorrido y se vuelve a tomar el ascensor para bajar. Entonces es un museo que por encima de su contenido es una experiencia espacial de recorrido, de alternativas, que se puede recorrer guiado o se puede recorrer libremente para mostrar lo que está dentro a partir de un espacio público libre completamente. En el primer piso con esas salas de gran altura, monumentales, como especie de catedral laica, con un lenguaje formal en concreto a la vista también, con una optimización de recursos muy potente. Aquí el umbral, aquí las salas en su interior, también el umbral de la paz, ese espacio público del primer piso tan fuerte. Les muestro algunas imágenes de una maqueta en una escala muy grande que hicimos también, muy valiosa, que muestra como esa espacialidad. La conexión espacial de las salas es súper potente. Desde la sala 1 se ve la sala 3, se ve la sala 5. Hay una conexión interior que muestra ese ascenso hacia la cubierta. Es un recorrido en espiral hacia arriba a la manera del Guggenheim, si se quiere, para recurrir a algún otro museo. Ahí termino. Yo creo que ahora sí, Silvina, dejemos ahí. Ya vamos en hora 17. ¿Para qué seguir adelante? Tendría... Me parece que dejemos algo para el año que viene. Exacto, dejemos eso, no importa, eso está en desarrollo. Es el pabellón de Colombia para la Feria Mundial de Dubái, que tiene todo un cuento también modular y de arraigo geográfico, urbano y cultural, pero que no vale la pena mostrar. Ahí se los paso como para darles un abrebocas. Y termino con esta diciéndoles que, digamos, hemos pasado en la oficina por una cantidad de proyectos, algunos más fáciles que otros de diseñar o de sacar adelante, o una relación con el cliente más potente y menos potente, o más fluida o menos fluida, más sufrido o más divertido. Todo eso hace parte de la profesión, pero en esta pandemia que nos obligó al estudio a estar en nuestras casas desde marzo y no hemos vuelto. Seguimos todavía en la casa, como lo ven aquí atrás, estoy en mi casa. Pero recientemente
digamos, durante esos meses, el dibujo de la derecha es una casa que estoy diseñando a mano con escuadra escualizable y lápiz. Y les quiero decir que volví a sentir un placer brutal. Es decir, a mí se me había olvidado el placer que puede llegar a ser estar sentado frente a una paralela con una escuadra y un lápiz y realmente uno mismo dibujarlo. Ojalá lleguemos rápido a que el computador nos vuelva a dar esa conexión directa que todavía no lo da por cuenta del teclado y el mouse. Probablemente pronto ya lo hace. El computador que tengo ahora puedo dibujar y es bien, pero no, es que el sonido de la paralela sobre la mesa, ya parezco un viejito hablando, pero es realmente una de las cosas que le agradezco a esta situación, haberme permitido volver a dibujar así. Y recientemente empezó la construcción de un coliseo para el gimnasio moderno, el Colegio Competencia del Gimnasio Campestre, que nos contrató para hacer su coliseo. Y empezó la obra y recientemente, esto fue hace unos 4 días, me tomé esta foto con el dron, porque volver a obra otra vez a entender el proyecto son como el principio y el final de la profesión que muestran o que me dicen a mí por qué es que la quiero tanto y por qué es que todavía estamos aquí a pesar de todas las dificultades. No, ahora sí, Silvina, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. La verdad es que tenía el dibujo lápiz, tenía una cosa de una sensualidad, ¿no? El trazo, el contacto con el papel era maravilloso. Pero bueno. Sí. Sí, eso los estudiantes que nos están oyendo, Silvina, dicen, este par de viejitos, ¿qué les pasa? Pero... Y bueno, es que somos un par de viejitos. No, muy lindo. Lamento tanto que se haya quedado tanta gente afuera. Bueno, el año que viene, pero por otro lado nos quedamos con ganas de más. La verdad que es un placer escucharte. Me parece siempre súper interesante que tus obras hay que verlas en corte, ¿no? Digamos, esta cosa del espacio, cómo manejas el vacío, si no ves el corte, te estás perdiendo una dimensión súper importante de la obra. Eso me parece interesantísimo, porque además lo veo en todas, desde el umbral de la paz, la iglesia, digamos, en todas esa presencia del vacío está. Y por otro lado, también me parece súper interesante cómo a veces pensás, como se dice, como afuera de la caja, ¿no? Como esta cosa de el hormigón que flota, la iglesia que está enterrada, digamos, siempre como una vuelta de tuerca que me parece súper interesante. Y, para cerrar, también cierro, esta cosa que vos hablas de las hormiguitas, me encanta. Pueden recorrer de alguna manera libremente tus obras. Así que un placer, la verdad un placer, y me encanta quedarnos con ganas de más. Chicos, ¿alguien había levantado la mano si quieren prender micrófonos y charlar con Felipe, hacer alguna pregunta? El objetivo de la charla es esto, ¿no? Poder tener un espacio para encontrarnos, así que bienvenido. Creo que Eugenio habías levantado la mano, ¿estás por ahí? Sí, nada, no, quería decir que me pareció muy interesante, sobre todo el tema de la arquitectura de la religión, digamos, todos los sectores religiosos que a lo largo del tiempo han sido siempre muy parecidos. Y nada, me parecía muy interesante toda esta idea de buscar formas modernas de poner la fe y, digamos, hacer todo eso que es tan complejo y tan íntimo para las personas. Nada, me parece genial, eso siempre me llamó la atención, así que bueno, eso quería decir. Gracias, Eugenio, muchas gracias. Como vos decías, hay una charla en la que decías que era un acto de fe, o creo que lo dijiste ahora, un acto de fe, pensar cómo se sostiene esa cubierta, porque la verdad es que ese espacio es alucinante, es muy linda esa iglesia. Sí, ese espacio nos sacó muchas canas. Había muchas dudas al respecto de la altura, Claro. de si hacerlo así de bajito o más bien utilizar la altura de la viga para poner la cubierta allá arriba. Pero creo que acertamos al presionarlo hacia abajo. Es que tiene 350 de altura, es que es casi una altura doméstica. Pero claro, ahí descubrimos una cosa interesante,
o digamos, a mí me pareció, y es que la altura cuando supera el doble del tamaño humano, ¿cierto? Del 1,70, ya se va a una escala un poco más monumental. Y a pesar de ser un espacio presionado, cuando entras al edificio, no se siente así. Y por el contrario, hay como una intimidad interesante. Y eso fue valioso en ese edificio. Muy lindo. Dice Santiago Leiva desde Ecuador. Mira, Santiago tuvo la fortuna de estudiar en una universidad en la cual la mitad de la carrera fue dibujo a mano, así que qué alegría sentir el papel, la tinta y el lápiz rayando las ideas propias. Excelente conferencia. Gracias, Santiago, muchas gracias. Y dibuja a mano, porque a pesar de ser estudiante, dibujen a mano, por favor, así sea en Sketch. Eso todavía, mejor dicho, es que el computador nos va a llevar a eso otra vez. Yo me compro con el Samsung Note solo por cuenta de este palito. Lapicito. Sí, de este palito, porque ya puede uno hacer sketches en la tecnología, y a eso nos va a llevar la tecnología. Entonces, hay que dibujar a mano. Los que no lo hagan les va a tocar volver. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Entonces, a todos de nuevo, muchas gracias. Quedamos en contacto, que esta charla sea solamente el comienzo. Ojalá algunos de ustedes puedan venir aquí. Cuando me inviten, voy. Seguro. Y estamos listos. No, por favor, bueno, gracias a todos los que están saludando, muy lindo, muy bueno, muy interesante. Gracias, felicidades Felipe, muchas gracias, gracias a todos. Mil disculpas por los que se quedaron afuera. Sí. Gracias por el tiempo, muchas gracias. Bueno, gracias a todos, chicos. Gracias a todos los que participaron. Y como les dije, tenemos la enorme fortuna de que Felipe haya cerrado el ciclo 2020, pero esto recién empieza. El año que viene estamos armando un ciclo de charlas súper interesante y como Felipe nos dejó con muchas ganas, lo vamos a volver. Podemos hacer alguna sesión. Proyecto Latam ahora, Felipe. Eso es, podemos hacer alguna sesión académica también, alguna entrega que hagan los estudiantes, me invitan y yo miro. Podríamos hacer algún workshop, algo tenemos que pensar, un poco más interactivo, ¿no? Muy bien. Buenísimo. Bueno, gracias a todos. Gracias, Felipe, que tengas una... Chao, saludos a todos. Gracias. Hasta la próxima.